Segunda llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Tercera llamada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Muy bien. Bueno, me alegra saber que la mayoría esté bien, que estén tranquilos y bueno, de eso se trata la logística, ¿no? Y en general, la ingeniería y cualquier otra profesión es resolver problemas, ¿no? Entonces, ahí, por favor, unas cuatro personas que me cuenten cuáles han sido los tres aprendizajes que les quedaron de la anterior clase. ¿Hay algún voluntario, por favor? A ver, vamos a ver algún voluntario. Tengo ya Diego, por favor. Muy buenas noches, buenas noches, compañeros. Bueno, de la clase anterior, lo más relevante que me pareció fue que para hacer una buena distribución tenemos que saber o tenemos que ver muy bien cuál va a ser la vía, por qué medio de transporte, para poder tomar en cuenta todos los tiempos, costos, tener en cuenta el volumen que vamos a mover, todo eso para poder satisfacer al cliente. Eso creo que ha sido uno de los puntos más importantes de la clase. Muy bien, correcto. La satisfacción al cliente es lo que tiene que estar en el centro de toda nuestra planificación. A ver, ¿algún otro voluntario? Buenas noches. Adelante, por favor. Bueno, del día de ayer lo que puedo rescatar es que se deben tener en cuenta los diferentes aspectos para elegir el tipo de transporte que vamos a utilizar respecto a lo que vamos a llevar. Ya recuerdo que algunos aspectos eran la rapidez, la seguridad, la capacidad y el costo, además del tipo de mercancía que vamos a trasladar de un lugar a otro. Eso es lo que me ha parecido interesante, que no solamente es elegir por elegir, sino que tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos y reciente tomar mm, una evaluación de qué tipo de transporte vamos a emplear. Perfecto, buenísimo. Correcto. Y en algún caso, por ejemplo, pongan que están comparando empresas del mismo rubro, hay que ver también la experiencia que tiene la empresa, ¿no? Puede que estoy moviendo carga especial y hay un montón de empresas logísticas, pero muy pocas que hacen transporte especial, por ejemplo. O transporte refrigerados, etcétera. Entonces, siempre busquen el factor crítico que requieren ustedes para poder comparar entre distintos tipos de transporte. ¿Algún otro voluntario? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Sí, tal vez mencionar respecto a los grupos que hemos expuesto, respecto a las, al transporte en América Latina y el Caribe, ¿no? Con el transporte automotor de carga, a lo que sí me llamó la atención ha sido con respecto al tema climático, el tema de los asfaltos, las comparaciones que habían, los indicadores que se mostraban con respecto a, a temas donde muchos países sí, o algunos sí invierten y otros no. Eso sí me llamó la atención, ingeniero. Muy bien, buenísimo. En realidad, el tema de transporte en Latinoamérica creo que está evolucionando bastante. En Bolivia también está creciendo mucho.
está desde muchos sentidos convirtiéndose en algo más profesional, más serio, un sector que tradicionalmente se lo conocía por ser informal o hasta complicado, tiene que volverse, tiene que evolucionar, ¿no? Con los requerimientos de los clientes. Muy bien. Pasando entonces, haciendo un recordatorio rápido del día de ayer, teníamos la comparación de los medios de transporte, ¿no? Transporte por carretera, el terrestre, que era el más rápido, en capacidad de repente un tanto más baja, en seguridad un tema medio, puede llevar todas las mercancías, ¿no? En ferrocarril, que tenemos la restricción de que va a ser preferentemente graneleros, contenedores, marítimo, que es mucho más flexible, pero es mucho más efectivo si lo hacemos con contenedores y en volúmenes grandes. El aéreo, que si bien nos va a dar una velocidad extremadamente alta, es un costo mucho más elevado. Y el multimodal, que ya es adaptar estas distintas modalidades para hacer llegar la mercancía al punto que queremos, ¿no? Y aquí con el trabajo grupal número 2, que tenemos todavía pendiente la exposición del grupo uno. Así que eh, pueden empezar a proyectar, por favor. Dejo de proyectar para que puedan compartir la pantalla a ustedes. ¿Están listos? ¿Se puede visualizar? Sí, se puede ver. Muchas gracias. Ya. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. A nosotros nos tocó el capítulo 2, Desafíos del transporte automotor. Buenas noches, ingeniero. Lo que podemos es rescatar respecto a la estructura del transporte de carga en América Latina y el Caribe, es que la estructura piramidal es el 99% que vienen a ser las medianas, pequeñas y grandes empresas, que tienen una baja capacidad operativa y financiera. La otra son grandes empresas, pocas, pero con estándares similares a países avanzados. Posteriormente, un transporte propio, que representa hasta un tercio de la actividad. Como cuarto es la evolución de algunas empresas que se han convertido en operadores logísticos. Bueno, a continuación les voy a hablar un poco del desempeño de estos servicios. Bueno, de lo que fundamentalmente nos habla este artículo es del tema de que Latinoamérica y el Caribe eh, tienen una brecha versus a lo que es Estados Unidos y Europa en este tipo de servicios. Por ejemplo, nos habla de la productividad, que se refiere a cantidad de kilómetros que recorre un vehículo en un año. Y nos dice que Latinoamérica y el Caribe están a un 40%, o sea, tienen una productividad de un 40% menos que lo que es Estados Unidos y Europa. También nos habla de que la ocupación de los camiones no sobrepasa el 60%, cuando en otros lugares puede llegar hasta el 90%. Nos habla del rango de vehículo, o sea, el tiempo que el vehículo pasa vacío. Nos dice que en Latinoamérica este es hasta de 40% versus un 23% en otros lugares. También nos habla de la antigüedad de los vehículos que circulan en América Latina y el Caribe. Nos dice que los vehículos que circulan en Latinoamérica tienen entre 10 y 23 años con un promedio de 15 años. Entonces son vehículos antiguos, que lo que se relaciona muchas veces con que tengan fallas, hay accidentes y generen más contaminación. Y bueno, también nos habla de que todavía se tienen en Latinoamérica y el Caribe muchos desafíos institucionales y normativos para hacer que las empresas logísticas puedan sacar permisos con mayor facilidad para que los trámites sean más rápidos. Hay mucho trabajo por hacer. Igual nos dice que la confiabilidad del transporte, bueno, terrestre,
es baja en nuestros países, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia solo nos habla del índice de pedido perfecto. El índice de pedido perfecto se refiere a que la carga llegue a tiempo, en buenas condiciones, sin daños, y tal como se ha pedido. Y nos dice que en Bolivia es del 62% y Colombia del 75%. Esto en otros países como Estados Unidos y en Europa es del 90%, entonces hay una brecha ahí en la que todavía se tienen que mejorar muchas cosas. Y también nos dice que hay una oportunidad de incorporación de tecnologías limpias que puede ayudar al seguimiento de carga, que puede ayudar al tema de la contaminación para que el transporte sea más eficiente, para que se cometan menos errores y haya, o sea, se pueda trabajar con vehículos que no dañen el medio ambiente tanto como los que ahora utilizamos. No se está buscando migrar a un tipo de combustible que no contamine tanto como el combustible que nosotros ahorita utilizamos. Siguiente. Bueno, respecto a la informalidad que tiene el transporte automotor de carga, primero es importante que se debe entender que este sector presenta una prevalencia en lo que vendría siendo la informalidad, ya que se estima que un 20 y 40% de las operaciones es, bueno, tiene esta prevalencia de la informalidad. Y esto significa que esta parte significativa del transporte de mercancías opera fuera del marco formal y principalmente evadiendo impuestos y aportes en la seguridad social. Cabe destacar que la informalidad es más común en microempresas, ya que suelen tener en este caso pocos empleados y, como ya lo dijo mi compañera anteriormente, vehículos antiguos y bajos niveles de profesionalización. Sin embargo, no solo los transportistas generan esta informalidad, sino también los que generan la carga, ya que los mismos generan prácticas informales, especialmente en lo que ven haciendo las economías, en donde esta informalidad es estructuralmente alta. Y bueno, las consecuencias que nosotros pudimos identificar es que esta informalidad genera competencias desleales entre empresas formales, distorsiona lo que vendría siendo los costos y lo que son las tarifas del mercado, reduce la recaudación fiscal, incrementan los riesgos de la seguridad vial y deja a los trabajadores, en este caso, sin protección social. Además, que también va a afectar en lo que vendría siendo la calidad del servicio y la sostenibilidad del sector a largo plazo. Un caso importante que se redacta en este artículo es el estudio que se realizó en Uruguay por el BID en 2021, en el cual se destaca tanto el análisis donde se evalúa el tamaño del mercado de este TAC y se estimó la evasión de impuestos y los aportes en la seguridad social. Lo innovador de que este estudio tuvo es que ha analizado tanto la oferta como la demanda del servicio, lo que les ha permitido obtener resultados con estimaciones más confiables. Y los resultados en sí los mostraban que el mercado funciona de manera competitiva, pero esta informalidad es un poco mayor en lo que respecta al promedio de la economía, aunque indica también que se concentra en ciertos flujos específicos. Y uno de los hallazgos claves que ha tenido este estudio es que la probabilidad de la informalidad disminuye a medida que aumenta el tamaño de la empresa. Es decir, cuán más grande es la empresa, menor es la probabilidad de que sus trabajadores sean informales. Además, que los trabajadores con menor nivel educativo y menores ingresos presentan mayor probabilidad de informalidad. Y bueno, en conclusión de esto es que la informabilidad en el transporte automotor está asociado principalmente en lo que vendría siendo empresas pequeñas, menor productividad y menor rentabilidad. Y por ello las reformas de reducir esta informalidad deben ser graduales y equilibradas y también se deben acompañar con incentivos para fomentar esta formalización, como beneficios fiscales, programas de renovación de flotas, entre otros.
Continuando con la exposición, vamos a hablar respecto a los desafíos de la infraestructura vial. La inversión en la infraestructura vial no ha seguido el ritmo del crecimiento del transporte automotor de la carga. Esto genera brechas de cobertura, calidad, capacidad y conectividad que afectan los tiempos y costos de viaje. También hemos visto la competitividad logística, la resiliencia frente al clima. También hemos visto y analizado el contexto y el alcance del problema. La red vial de la región muestra baja proporción de vías pavimentadas y grandes diferencias entre países. Estas limitaciones impactan tanto en el transporte rural como el interurbano y el urbano, reduciendo la eficiencia del transporte automotor y obviamente aumentando los costos operativos para empresas y gobiernos. También hemos visto la inversión que es insuficiente. Hemos visto tres puntos. Uno de ellos es la consecuencia, donde podemos mencionar menor capacidad y renovación y expansión de la red. Dos, el impacto, aumentando o el aumento de costos de transporte y tiempos de viaje. Y tres, hemos visto el riesgo, menor resiliencia ante eventos extremos. Mm, También hemos visto las brechas de pavimentación, donde hemos comparado México con Perú. México aproximadamente tiene la mitad de la red pavimentada, mejor desempeño relativo en la región. Sin embargo, en Perú, menos del 20% pavimentado, brechas significativas en acceso rural y conectividad interregional. También hemos visto y las referencias climáticas de la infraestructura vial. Aquí hemos denotado dos. Uno ha sido el impacto, restricciones al flujo de mercancías, pérdidas económicas y aislamientos de comunidades. Y dos, las necesidades, inversiones en resiliencias climáticas y diseño adaptativo. Y por último, las prioridades de la política pública y recomendaciones. Uno, el financiamiento sostenible, instrumentos que prioricen el mantenimiento y la rehabilitación preventiva. Dos, la integración modal, plataformas logísticas que conecten carreteras, ferrocarril y puertos. Y por último, la resiliencia, diseños adaptativos, materialidad y gestión de riesgos en corredores críticos. Va a continuar mi compañera. Algunas de las conclusiones a las que hemos llegado respecto a lo que hemos logrado leer es que el SAC y en el ALC que enfrenta una crisis estructural por flotas, estas que son obsoletas por informalidad y también las vías deficientes que tenemos también actualmente, también limitando la competitividad que tiene cada transporte, que también que requiere algunas intervenciones holísticas como en ser en la infraestructura, en la formalización, en las tecnologías, FLOT, y también para reducir los viajes vacíos, que puede ser en un 40%. En este punto vemos que una recomendación es la renovación de las flotas con incentivos fiscales en corredores como el Pacífico. También hemos visto que hay una baja productividad operativa porque las comisiones en ALC recorren hasta un 40% menos de kilómetros anuales, que pueden llegar a ser hasta 62.000 kilómetros y que en los países desarrollados con ocupación de bodegas por debajo del 60 y 40% de viajes vacíos debido a ineficiencias en planificación de rutas. También llegamos a la conclusión de que las MIPYMES dominan al 99% del sector SAC, con informalidad del 20 al 40%, especialmente en empresas unipersonales.
que esto es a 35 puntos más que las propensas, limitando el acceso a financiamientos y profesionalización. Y también que vemos que la infraestructura vial que es deficiente porque solo el 23% de las vías son pavimentadas y estas son también vulnerables a los climas que generan costos millonarios que puede llegar, por ejemplo, a unos 361 millones. Bueno, respectivo al punto de que estamos viendo. Después, un impacto estratégico que podemos tener es una mayor eficiencia operativa mediante la reducción de kilómetros vacíos y la digitalización de flotas. También hay una ventaja competitiva para empresas que adopten tecnologías limpias en el medio ambiente y también una mejora en procesos específicos. También podemos agregar que el transporte automotor de carga en América Latina y el Caribe, en cuanto al predominio que tiene, es más del 85% del movimiento doméstico de carga en la región que se realiza por carretera, lo cual representa el 30% del comercio intrarregional en Sudamérica y casi la totalidad en Centroamérica. El 2016, en cuanto a la economía, el sector ha aportado en promedio el 5.7% del Producto Interno Bruto regional, lo que genera gran cantidad de empleos en México y más de 1 millón de personas trabajan en el sector en el 2017. Eso sería todo. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Algo que rescate de acá es, si se dan cuenta, en nuestro entorno estamos con un 99% de medianas y pequeñas empresas que hacen la logística, ¿no? Y obviamente la informalidad es alta. A todos los que tal vez tienen alguna experiencia gestionando algún envío, gestionando algún transporte, les ha debido tocar lidiar con la informalidad, ¿no? Y ahí toca como encargado de logística, como supervisor, como jefe, sacarse soluciones del sombrero porque te obliga a tener siempre un plan B y no confiar al 100%. Entonces, hay algunos consejos para escoger empresas, ¿no? Pueden, por ejemplo, consultar en el programa de operador económico autorizado de la aduana qué empresas están certificadas. Buscan en internet y van a encontrar esa base de cuáles son las empresas que tienen el programa certificado y pueden escoger una empresa de ahí. Ahí les da más, las certificaciones nos dan más seriedad, ¿no? Lo mismo con temas de IBNORCA o de alguna otra norma que ustedes quieran. Pueden el tema de las flotas, ¿no? De cuántos años de antigüedad tiene, aunque un vehículo tenga un mantenimiento muy disciplinado, pero no siempre es el caso. No, nunca tenemos constancia de si realmente han revisado frenos, embrague, motor, y no va a haber algún problema que después nos afecte a nosotros como logísticos, ¿no? La planificación de rutas es muy crítica. Lamentablemente en Bolivia tenemos bloqueos en cualquier momento y a veces hay que inventar plan B, ¿no? Plan B, plan C y llegar de algún modo. Es complicado esto y para nosotros más que nada y el contexto en el que estamos, hay que darnos modos de cómo podemos trabajar con esto, ¿no? Si ustedes en algún punto les toca estar a cargo de una flota, algunos tips que encontré bastante interesantes, hay certificaciones o simulaciones de certificación gratuitas de otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, la licencia para un conductor de un camión, de un tracto, es el CDL, ¿no? Y hay simulaciones de examen de CDL que hay del estado de Illinois, creo que pueden ustedes de repente traducirlo al español y con eso capacitar y habilitar conductores, ¿no? Y hay muchas herramientas así. La inteligencia artificial puede desarrollarles algo y van a ir dándose modos de poder darle más estructura y un poco mediante capacitaciones y formación ir trabajando para optimizar la informalidad que tenemos en este rubro, ¿no? Vamos a hacer ahora un laboratorio de lo que es el análisis operacional. Vamos a analizar un caso muy interesante de la cerveza Corona.
Ahí, si es que alguno la tomó, póngame un pulgarcito para ver cómo están con ese paladar de degustadores, ¿no? Esta es una cerveza que es mexicana de origen. Por muchos años se mantuvo con una producción exclusiva en México, ¿no? Entonces toda la Corona que probamos no es que se haya hecho en otra planta, es directamente sale de las plantas que son del grupo Modelo de México, ¿no? ¿Qué vamos a ver acá? Es el reto de la sincronización. Vamos a analizar cómo es el volumen versus el flujo continuo, el DOC como una frontera crítica, los cuellos de botella y los retos de la sincronización que se tiene para optimizar todo esto. Al finalizar este video que vamos a analizar ahora, vamos a dividirnos por grupos de nuevo y vamos a identificar primero tres mejores prácticas que veamos en este documental. Tecnología, procesos o control. Vamos a analizar barreras locales, cuáles son los dos obstáculos principales, ¿no? Si es que aplicáramos esto en Bolivia, consideren nuestra geografía, carreteras, tecnología, informalidad, y vamos a escoger una de estas prácticas y vamos a proponer cómo adaptarla para que sea viable y rentable, ¿no? Les pongo a continuación el video y antes de darle play, hay un tip para que también puedan analizarlo y utilizar otras herramientas. Pueden, por ejemplo, utilizar un LM Notebook de Google y analizar el video, ¿no? Darle estas mismas tareas que les acabo de dar y pueden ir optimizando de ese modo, ¿no? Creo que hay que también empezar a aplicar estas tecnologías, ¿no? Que nos da la IA para hacer más efectivas estas tareas. Así que les muestro otra vez lo que vamos a hacer después de que veamos el video para que puedan sacarle una fotito, una captura y empezamos. Muy bien, empezamos el video. Por favor, me confirman si se escucha el audio. Coronita Cerveza te ofrece Megafactorías Corona. México exporta más cerveza que ningún otro país. Satisfacer la demanda global significa fabricar cerveza a un nivel totalmente nuevo. Y esta fábrica de cerveza se ha construido para superar ese reto. En las próximas 24 horas, esta fábrica gigante intentará producir más cerveza que cualquier otra fábrica de la Tierra. Pero ¿cómo puede producir una fábrica 20 millones de botellas de cerveza en un solo día? Estamos a punto de descubrirlo. Esta es la megafactoría que fabrica Corona. Megafactorías Corona. 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. A más de 600 kilómetros al norte de México, DF, está a punto de comenzar el turno de mañana en la fábrica del Grupo Modelo en Zacatecas. Es aquí donde se fabrica y se embotella uno de los iconos nacionales de México, la cerveza Corona. Ahora Corona se bebe en todo el mundo, pero todas las botellas siguen produciéndose en México. El Grupo Modelo lanzó el ambicioso proyecto de Zacatecas para abastecer la creciente demanda. Se abrió en 1997 y la producción de la fábrica ha estado aumentando desde entonces. Puede que no sea la mayor fábrica de cerveza en cuanto a tamaño, pero presume de poder producir más cerveza que sus rivales, gracias a su diseño. Zacatecas es, sin lugar a dudas, el sello de lo que es, para mí hoy, es la cervecería más bonita y más eficiente del mundo. Desde el granero, la destilería y los tanques de fermentación, hasta las cadenas de embotellado y los almacenes, todo ha sido diseñado para maximizar la producción. Sus dueños afirman que puede producir 2.400 millones de litros de cerveza al año, el equivalente a 20 millones de botellas diarias. En las próximas 24 horas vamos a poner a prueba esa afirmación.
Obtener el objetivo de 20 millones de botellas implica procesar cientos de toneladas de materias primas y millones de litros de agua. Y toda la cerveza que se produce ha de embotellarse, embalarse y despacharse. Funcionar a plena capacidad pondrá al límite a todos los hombres y todas las máquinas. ¿Y cómo intenta una fábrica producir tanta cerveza en solo 24 horas? 8 de la mañana. Se fija el objetivo de 20 millones de botellas. La responsabilidad de la primera fase de cumplimiento del objetivo recae sobre el maestro maltero Manuel Félix. Se dirige a producir un montón de cerveza. Para hacer cerveza hace falta agua, levadura y lúpulo. Pero todo empieza con la malta. Y la malta procede de la cebada. Zacatecas está en el corazón de la región de cultivo de cebada de México. Definitivamente la cebada es uno de los elementos más importantes. Pues la razón de escoger Zacatecas, que está en el centro del país. La posición de la fábrica de cerveza significa que puede proveerse de cultivadores de cebada de todo México. Y cuando llega la cebada, llega aquí, a la zona de cata de la cebada. Con cada cargamento de camión hay mucho en juego. Se usan muestreadoras de grano robóticas para garantizar la calidad del grano. Son útiles para detectar si los granjeros ocultan cebada de baja calidad en el fondo del camión. Si no cumple las normas de calidad, el cargamento entero se destina a pienso. De hecho, la calidad es tan importante que la fábrica tiene sus propios científicos para analizar el grano en su laboratorio. El grano se analiza, se detecta el embrión donde están almacenados las enzimas, las cuales cuando está vivo pues va liberando hidrógeno, el hidrógeno rojizo, indicándonos que el grano está vivo y que se puede maltear. Para producir 20 millones de botellas de cerveza, hacen falta unas 165 toneladas de cebada diarias. Y la forma de ganarse la vida de los conductores depende de que la cebada apruebe el examen. Por suerte para este granjero, el primer cargamento del día supera la prueba. Ya se puede descargar la cebada y puede comenzar el proceso para transformarla en malta. Y han diseñado un sistema para asegurarse de que no se desperdicia ni un grano. Durante la cosecha de cebada, la fábrica recibe unas 2.000 toneladas diarias. Casi 30 camiones cada 24 horas. La cebada pasa por unos filtros gigantes y entra en los enormes silos de grano. Cada silo tiene 4.000 metros cúbicos. Son más altos que los cohetes gigantes que se utilizan para lanzar transbordadores espaciales. Los silos contienen reservas vitales de cebada que garantizan que se pueda seguir haciendo cerveza aunque fallen las cosechas. Mientras tanto, dentro de un tanque, el maestro maltero Manuel Félix está a punto de comenzar la labor de convertir en malta la primera entrega de cebada del día. Todo empieza en un jacuzzi. Y vamos a cargar 330 toneladas de cebada. Lo que va a pasar aquí es que le vamos a agregar agua para que la cebada recupere la humedad que tenía antes de ser cosechada. Se pone a remojo el grano durante día y medio para que las semillas cobren vida. Para las semillas es como si llegase la lluvia primaveral. Y el agua es otra razón por la que la fábrica está situada en Zacatecas. Hay gente que cree que el agua es incluso más importante que la cebada. La primera materia prima que buscamos para la ubicación de una cervecería es el agua. Y obviamente las características del agua de aquí son muy buenas para el proceso cervecero.
En la fábrica hay 8 pozos que extraen agua de gran calidad justo debajo de las instalaciones. Cada pozo tiene entre 150 y 500 metros de hondo y penetra en un acuífero lleno de agua que lleva siglos filtrándose. En México, el agua escasea. Pero la fábrica de Zacatecas presume de ser una de las que menos agua consume del mundo. Usa en torno a 1,2 litros de agua por botella de cerveza. A pesar de su eficiencia, para alcanzar el objetivo de 20 millones de botellas de hoy, consumirá agua suficiente para llenar 12 piscinas olímpicas. Pero en materia de tamaño, el almacén de distribución es el que se lleva la palma. Es tan grande que los empleados ni siquiera se plantean recorrerlo a pie. La oficina del jefe de almacén, Juan Estrada, mide casi 1 kilómetro de largo. Ir en bicicleta es la única forma de supervisar el movimiento de 20 millones de botellas de cerveza en 24 horas. La primera misión del día de Juan es retirar los millones de botellas fabricadas ayer y cargarlas en estos camiones para que se vendan en todo México. Son alrededor de 2.800 cajas por tráiler. Sí, nosotros traemos una plantilla de 10 montacarguistas en los cuales cargamos una unidad aproximadamente en 20 minutos, que equivalen aproximadamente a 192 trailers al día. Zacatecas también tiene su propia estación de tren para transportar el resto de cerveza fabricada ayer al mercado internacional. Tenemos andenes de carga bastante largos, de más de 500 metros de largo, y ahí podemos cargar tanto camiones como furgones de ferrocarril. Una vez cargados los camiones, se colocan almohadones de aire entre los palés para proteger la valiosa carga. La situación de la fábrica de Zacatecas en el centro geográfico de México no es casualidad. Es el lugar perfecto para distribuir la cerveza por todo el país y por el mundo, que demandan el producto todos los días. Aquí, en México, DF, la cerveza es un asunto muy serio y las botellas necesitan protección las 24 horas antes de distribuirse entre los bares de la ciudad. Ahí se ve que es un día muy bueno, ya salió el sol. Y como hoy es el Día de la Independencia, esta noche se beberá más cerveza en México que casi cualquier otra noche del año. Y eso significa un día muy largo para el repartidor David. Pues mira, el día de hoy, bueno, todos los días empiezo mi trabajo a las 6:30. En su turno de 8 horas, David tiene que entregar 80.000 botellas de cerveza. Es una labor dura, pero que él aprecia. Yo entré aquí de personal de a bordo, de los ayudantes. Y me han dado la oportunidad para ir subiendo. Ahorita soy repartidor. También es una estabilidad económica que tienes para tu familia. El Grupo Modelo tiene más de 5.000 repartidores como David en todo México. Resultan vitales para distribuir los 20 millones de botellas que esperan producir en la planta de Zacatecas todos los días. Buenos días, les traigo su pedido, son 3 coronas. Comienza la carrera por las calles para repartir suficiente cerveza para la fiesta nacional de esta noche. Fue en Ciudad de México donde comenzó la historia de éxito de Corona. La primera fábrica de cerveza en Norteamérica se fundó en México en 1542. Pero en 1925, cuando se creó el Grupo Modelo, el consumo anual de cerveza era de solo 50.000 litros. Fue el alba de una nueva era para la cerveza mexicana. Bueno, yo creo que
una de las grandes historias de la compañía es cuando nos ponemos a reflexionar cómo un grupo de empresarios, en su mayoría inmigrantes de España, toma la decisión de poner un capital para hacer una fábrica de cerveza, cuando ninguno de ellos sabía cómo hacer cerveza. La producción de cerveza requiere una elevada inversión previa, pero en 1925 solo el 5% de los mexicanos bebían cerveza, porque se enfrentaba a la competencia de la bebida nacional, un zumo de maguey fermentado llamado pulque. Iniciar, digamos, con este negocio, y con el tiempo muchos de estos fundadores de la compañía o capitalistas iniciales empezaron a tomar la decisión de mejor retirarse, vender sus acciones y demás. Quien continuó con todo esto fue don Pablo Díez, a quien consideramos el fundador de la compañía. Para don Pablo Díez fue una apuesta que mereció la pena. En el último siglo la población mexicana pasó de 16 millones de personas a más de 110. Y ahora la cerveza es la bebida alcohólica más popular. Y a medida que crecía la población, crecía el número y el tamaño de las fábricas de cerveza. Seguimos creciendo con una estructura sana, en la que hemos también en este periodo de tiempo puesto en marcha lo que hoy sería, y el próximo año sin lugar a dudas lograríamos ser la cervecería más grande del mundo, que es Zacatecas. Tras remojarse en agua de Zacatecas durante 36 horas, la cebada ya ha cobrado vida. Ya ha llegado Juan Manuel Flores, el jefe de maestros cerveceros de Corona. Tiene que comprobar que la malta de hoy cumpla las estrictas normas de calidad, a pesar de que se produzca en tan gran cantidad. Una cinta transportadora lleva la cebada remojada al tanque de germinación, donde pasará los 4 días siguientes. La climatización de los tanques se controla estrictamente y se gira el grano mediante un mecanismo para que todos los granos queden expuestos al calor y la humedad durante la cantidad correcta de tiempo. Tras 4 días, hay que detener la germinación en el momento preciso. Cuando se produce malta a esta escala, cualquier error puede costar cientos de miles de dólares. Está en su cuarto día. Ya está listo para descargarse al secador. Gracias a la cualidad de la cebada y el agua, Juan Manuel está satisfecho con el resultado. Para nosotros es muy importante tener una muy buena calidad de malta, porque la malta es el alma de la cerveza. La cebada es el alma de la cerveza. Sin una buena malta no se puede hacer buena cerveza. Esta en realidad ya no es cebada. Ya ahorita ya cumplió 5 días en proceso. Como pueden ver aquí, por un lado el grano tiene un presenta de crecimiento de raicilla. Es un indicador de que el grano está listo para ser enviado al proceso de secado y detener el proceso germinativo. Tras absorber una gran cantidad de agua durante la germinación, la malta, que ahora pesa unas 400 toneladas, se transporta a un horno gigante para el proceso de secado, conocido como tostado. Y como todo en Zacatecas, los secadores que se usan para tostar son enormes. Este secador tiene 32 metros de diámetro. Estamos hablando de más de 800 metros cuadrados, en los cuales secamos la malta. Es uno de los equipos más grandes aquí en lo que es el proceso. Los ventiladores son de 1000 caballos de potencia. Y para tostar una cantidad tan grande de cebada, hace falta un complejo mecanismo de ingeniería bajo el tanque. Aquí estamos viendo los ventiladores de los que hablábamos. Son 2 ventiladores que meten el aire a través de estas aberturas a 1.000.000 de metros cúbicos. Aquí estamos abajo del secador, el aire se distribuye a través de toda la cama y pasa a través del grano. Arriba está la malta verde que descargamos del secador y estamos quitando toda la humedad de esa malta. El tostado detiene la germinación, pero también elimina gran cantidad del peso de la malta. Aquí vamos a sacar nada más 275 toneladas de malta terminada.
Aquí va a estar un día y medio procesándose y secándose. Y finalmente vamos a tener nuestra malta lista después de que la pasemos al proceso de limpieza. El año pasado las instalaciones de Zacatecas produjeron unas 52.000 toneladas de malta, suficientes para casi 1.600 millones de botellas de cerveza. Pero ahora el objetivo son 20 millones de botellas diarias, que son más de 7.000 millones de botellas al año. Producir botellas a esa escala significa que la fábrica ha tenido que construir su propia megafactoría de fabricación de botellas. La fábrica de botellas de San Luis Potosí tiene más de 1.100 empleados. Y al igual que la fábrica de cerveza, esta megafábrica de botellas tiene su propia estación, a donde llegan gran cantidad de materias primas las 24 horas. Nosotros podemos recibir aproximadamente 1.500 toneladas por día. Para transformar la arena en cristal, se mezcla con piedra caliza y ceniza. Y se añade en cantidades muy precisas un elemento clave llamado selenio. El selenio es un ingrediente menor que le proporciona esa característica de tonalidad cristalina al envase. Una pequeña muestra, un pequeño error de pesaje nos puede alterar el color del vidrio fabricado. Con esta preparación de 3 kilos de selenio con 27 kilos de arena, nosotros tendremos la cantidad de alrededor de 1.255.000 botellas. En el corazón de la fábrica hay 4 enormes hornos donde se forma el cristal a unos 1.500 grados. El cristal fundido se corta en pedazos. El proceso completo tiene lugar a una velocidad extraordinaria. Solo se tarda 3 segundos en hacer una botella acabada con el cristal fundido y la producción es incesante. Trabajamos los 3 turnos, las 24 horas durante los 365 días del año. La particularidad de las máquinas es que son secciones independientes y cuando tiene que pararse alguna sección por algún mantenimiento, sea preventivo o sea correctivo, las demás secciones continúan produciendo envase. Efectivamente el trabajo es de mucho riesgo, la máquina no puede parar, por eso que tenemos que estar siempre al pendiente las 8 horas de que dura el turno. La primera vez que hice este trabajo fue muy asombroso por ver la precisión con la que trabaja la máquina y la peligrosidad a la que está uno expuesto todo el tiempo. Pero la destreza y la dedicación de los empleados es la única forma de producir suficientes botellas para seguir el ritmo a la cantidad de cerveza que produce la fábrica. Es muy bonito ver a mis amigos destapar una Corona y me preguntan cómo se hace, cuál es el proceso, en qué intervengo yo prácticamente en ese proceso. Yo hago esa botella. Al principio de la tarde, la megafactoría ya va camino de producir más cerveza que ninguna otra fábrica del mundo. Y la eficacia de las instalaciones se debe a su diseño. En una fábrica como Zacatecas, que es la fábrica cervecera más grande del mundo, es muy importante tener la maltería dentro de la cervecería. La mayoría de fábricas de este tamaño tienen el granero y la destilería en lugares distintos, pero en Zacatecas la malta se puede bombear directamente en la destilería. La malta recorre un trayecto de 600 metros en una cinta transportadora y puede comenzar el destilado. La malta se mezcla en unos maceradores enormes con más agua de Zacatecas hasta obtener una sustancia llamada mosto. El equipo que está a mis espaldas es el macerador. La principal función de este equipo es transformar todos los almidones que tiene la materia prima que utilizamos aquí. Esos almidones los transformamos en azúcar. Este azúcar en solución se le conoce como mosto. Esa es una parte importante para nosotros, o muy importante, porque va a definir las características finales de la cerveza que estamos elaborando. Para transformar el almidón en azúcares, la mezcla se calienta durante 90 minutos. Y hacerlo bien es una ciencia exacta.
Esta es una prueba crítica que se tiene que realizar en todos los lotes que elaboramos aquí, en todos los cocimientos. Es muy importante estar seguros que todo el almidón que utilizamos como materia prima fue transformado en azúcares. Cuando el yodo se agrega a la muestra y la muestra no cambia de color, significa que todos los almidones se transformaron en azúcar. En Zacatecas hay 4 de estos tanques en continuo funcionamiento y están todos controlados por ordenador. De hecho, los ordenadores controlan todas las fases del proceso de maceración y por eso es posible producir cantidades tan grandes. Sí, nosotros desde aquí podemos controlar precisamente ese proceso de recepción de la malta. Trabajamos 24 horas al día, ¿sí? El proceso no se detiene, excepto los días que tenemos que parar para hacer limpiezas. En pocos segundos se bombean más de 140.000 litros de mosto en el siguiente tanque para quitar el grano de la mezcla, lo que se denomina filtrado. Este es el filtro Lauter, tiene 14.6 metros de diámetro y es el equipo donde hacemos la separación del bagazo, de la parte clara del mosto, con la finalidad de enviarlo posteriormente al área de cocimientos con una claridad óptima. El volumen de este tanque es de alrededor de 3.500 hectolitros, pero normalmente filtramos alrededor de 1.800 hectolitros por cada cocimiento o por cada lote de producción. Debajo del filtro se hace patente la complejidad y la escala de esta maquinaria de Zacatecas. Justo estamos debajo del filtro Lauter para filtración del mosto. En Grupo Modelo tenemos los filtros Lauter más grandes del mundo. Este es el segundo más grande del mundo. Como pueden ver en la parte de arriba, tenemos una serie de tubos de recolección de mosto, desde donde el mosto es colectado y enviado hacia la siguiente etapa del proceso, que es la olla de cocimientos. En la fase de cocción se añade otro ingrediente clave, el lúpulo. El lúpulo está relacionado con el cannabis y es aquí donde Juan Manuel recurre a la magia. Uno de los ingredientes principales para la elaboración de nuestra cerveza Corona es el lúpulo. El lúpulo es el componente esencial que le da el amargor a la cerveza. Normalmente lo almacenamos en una condición semisólida. La cantidad que nosotros utilizamos por cocimiento es secreta. Esta es información sensible, es confidencial. Lo que te puedo decir es que el volumen final de un lote de producción en la casa de cocimientos son 1.600 hectolitros. La cocción dura unos 90 minutos. Pero como todo en Zacatecas, hasta el punto de ebullición es distinto. La destilería está situada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar y la reducida presión del aire hace que la cerveza hierva a solo 93 grados. Entonces el mosto hirviente se bombea a alta velocidad hasta otro tanque. Allí se filtra cualquier partícula flotante mediante un centrifugado. Luego hay que refrigerar rápidamente todo el líquido usando intercambiadores de calor. De lo contrario, el mosto podría estropearse. Llega por esta tubería a aproximadamente 80 grados centígrados, como pueden ver ahí. Fluye a través de este intercambiador. Por el lado contrario está fluyendo agua helada a 2 grados centígrados y por este lado el mosto caliente. Cuando el mosto sale del intercambiador, sale aproximadamente a 10 grados centígrados y es enviado por esta tubería hasta cuartos fríos, donde se va a combinar con la levadura para iniciar la fermentación. Es muy importante enfriar el mosto porque si no, la levadura moriría. La cerveza está a punto de entrar en su fase más crucial. La levadura es el último ingrediente que se añade y tiene que añadirse bajo estrictos controles. Este microorganismo que le gusta digerir o sintetizar todos los nutrientes que el mosto tiene, pues es el trabajador más arduo que tenemos en la cervecería. Estos microorganismos diminutos se alimentan de azúcares y producen dióxido de carbono y alcohol. En las destilerías modernas se añade la levadura. Pero hace siglos se dejaba el mosto al aire libre y se permitía que diversos tipos de bacterias se alimentasen de los azúcares. Con ese método todavía se puede obtener muy buena cerveza, pero el sabor es impredecible.
Así que para producir una cerveza con un sabor homogéneo a la escala de Corona, hay que controlar el tipo de levadura con el que se fermenta la cerveza. Y para lograrlo, los destiladores han llegado a extremos insospechados. En México DF, Corona tiene un laboratorio criogénico que se usa para almacenar la misma cepa de levadura desde 1925. Se ha preservado desde 1925. De hecho, esta es una cepa, bueno, es una hija de la cepa madre. Y la hemos conservado, está en nitrógeno líquido a menos 195 grados. No se nos vaya a contaminar con otra, y en dado caso si se llega a contaminar, pues sí cambiaría su perfil de sabor. Ya con esto aseguramos que el sabor de la cerveza siempre va a ser la misma. En México se fabrica Corona desde 1925 y se convirtió en la cerveza más vendida del país solo 10 años después. Es una historia de éxito mexicano que ahora es un fenómeno global. ¿Y qué desencadenó la explosión de las exportaciones? Todo se debe a una pequeña rodaja de fruta. Se rumorea que la historia de la Corona y la lima comenzó en los bares de playa del norte de México, pero incluso en la empresa nadie está seguro sobre su origen. Hay muchas historias acerca del limón. Para mí, de todas las que he escuchado, es esta. Los surfistas del norte de México ponían lima en la cerveza tradicionalmente, y cuando llegó Corona, los camareros también se la añadieron. Una persona decide ponerle limón. ¿Por qué lo decidió? No lo sé, lo desconozco. Algunos bartenders consideraban que era pues la misma situación que con las demás, ponerles el limón. Pero como era más difícil poner el jugo de limón, era más fácil nada más poner la rodaja de limón. El cuello largo y transparente de la botella de Corona era perfecto para el gajo de lima, y los surfistas estadounidenses que visitaban México decidieron llevarse la idea a casa. El fenómeno de la lima había comenzado. Pero que añadieran fruta a la cuidadosamente fabricada Corona no hizo gracia al dueño del grupo Modelo, don Antonino. A él le había molestado mucho que llegó a un restaurante, pidió una Corona y llegó ya con el limón adentro. Entonces pidió la Corona sin el limón y el mismo mesero le dijo, no, es que la Corona no se toma sin limón. Don Antonino, frustrado, pidió a sus fabricantes de botellas que encontrasen la forma de impedir que pusieran lima en las botellas. Pero eso fue antes de que viera las cifras de ventas. Y las ventas eran justo cuando empezaban de 100,000 a 200,000 a 300,000 cartones mensuales, que subía y subía y subía y subía. Total, en una reunión dice, bueno, están tomando la Corona. Es opcional el limón, ¿o no? Déjenlo. Si se sigue vendiendo, que se siga vendiendo como quieran que la tomen. Pero gracias a ese giro del destino, ahora el grupo Modelo produce unos astronómicos 3.000 millones de litros de cerveza al año. Si nos vamos a botellas, estamos hablando de cerca de 9 billones de botellas al año. Que cada persona en el mundo por lo menos consume una botella nuestra en el año. A última hora de la tarde, la fábrica ha producido 8,3 millones de cervezas en 10 horas. Ya se han refrigerado los siguientes 160.000 litros de mosto y están listos para mezclarse con la exclusiva levadura de Corona. La levadura se cultiva, se tamiza y luego se comprueba su calidad. De los almidones que utilizamos como adjuntos, el agua, la levadura es tal vez, desde mi punto de vista, la materia prima más importante para la elaboración de la cerveza. La levadura tiene que ser tratada como un bebé, tiene que estar en presencia de aire estéril. Todas las operaciones se hacen en condiciones de limpieza extremas. La levadura es, por tanto, la materia prima que le dará la característica final a nuestra cerveza Corona.
2 semanas después de que saliera del campo de cebada, Juan Manuel comprueba el mosto para asegurarse de que está listo para la fermentación. Y hay que darse prisa con esta hornada, porque hay otros 160.000 litros esperando detrás. Una vez que es inyectada la levadura al mosto, el mosto sigue su trayectoria hacia el tanque de fermentación, alcanzando un flujo aproximado de 2.000 hectolitros por hora. En los tanques de fermentación, el mosto por fin se transforma en cerveza. Cada tanque de fermentación tiene una capacidad equivalente a 4,5 millones de botellas de Corona. Y en Zacatecas hay 140 de ellos. La malta, el lúpulo, el agua y la levadura se dejan solos para que empiece a ocurrir la magia. La fermentación dura 3 semanas, pero en Zacatecas hay suficientes tanques para mantener el flujo de cerveza a una velocidad de vértigo. Mientras que algunos fabricantes de cerveza ceden los derechos de fabricación a otros países, Corona construyó esta extraordinaria megafactoría para poder seguir produciendo todas sus botellas en México. El Grupo Modelo también ha construido una fábrica nueva que lleva la automatización de Zacatecas al siguiente nivel. Aquí en la nueva fábrica de Piedras Negras, al norte de México, se produce cerveza casi sin que la toquen manos humanas. Puede ser el futuro de la fabricación de cerveza, pero se basa en un legado muy potente. La fórmula básicamente no ha cambiado. Lo que se ha hecho es utilizar la modernidad en equipos para producirla. Aprovechamos todas las innovaciones de tecnología de punta para producir la marca Corona con la misma receta. Aunque es mucho más pequeña que la megafactoría de Zacatecas, esta fábrica experimental altamente ambiciosa tiene su origen en el mismo deseo de proteger la herencia mexicana de Corona. Yo creo que el hecho de que sea una marca mexicana producida en las 7 plantas que tenemos que exportan en nuestro país nos permite garantizar, ¿no?, una consistencia en el sabor. A pesar de los extraordinarios niveles de productividad, los empleados tienen tiempo libre. La fábrica está tan orgullosa de sus instalaciones de ocio como de su producción en cadena. Zacatecas no solo quiere ser la fábrica de cerveza mejor y más grande del mundo, también quiere ser el lugar en el que todos los mexicanos deseen trabajar. Mientras tanto, en la fábrica, la apuesta para convertirse en el mayor fabricante de cerveza del mundo continúa bajo los tanques de fermentación. Este es el cuarto que llamamos cuartos fríos. Aquí tenemos 140 tanques y lo que ves arriba de mí es uno de esos 140 tanques que contiene 1.2 millones de litros de cerveza. Y en el cuarto frío, Juan Manuel está a punto de inspeccionar la siguiente tanda de cerveza para ver si está lista para su embotellado. Para alcanzar su objetivo de 2.400 millones de litros de cerveza al año, necesitan tener 6 tanques listos todos los días. Esta es la cerveza terminada, Corona, después de casi 35 días de haber comenzado a procesar la cebada. La cerveza está lista. Es de verdad que esto es un arte y una pasión. Lo único que hace falta aquí es embotellarla. Cheers, salud. La fábrica ya ha cumplido la mitad del objetivo de 20 millones de botellas en 24 horas. Pero con otra tanda de cerveza lista para embotellar, necesitan con rapidez más botellas vacías. Si salen 20 millones de botellas, tienen que entrar otros 20 millones. Recibe 192 fulles diarios proveniente del mercado doméstico y de las vidrieras. Aproximadamente los trailers traen 3.800 cajas por full. Nuestra operación de descarga son las 24 horas del día y los 365 días del año.
Mucha gente achaca el éxito de Corona a su botella. Y producir botellas tan rápido como se puedan llenar es el reto diario de la fábrica de botellas. En San Luis Potosí tardan 3 segundos en hacer una botella, pero aspiran a la perfección. Cada botella se revisa visualmente y a máquina. Si tiene cualquier defecto, acaba en el cubo de reciclado. Pero se desechan muy pocas y ya están listas para etiquetar casi 250.000 de botellas. Ok, aquí en San Luis Potosí en la fábrica estamos produciendo por hora 220.000 envases. Por día son 5.200.000 envases y al año estamos hablando de 1.890 millones de botellas. Y por si etiquetar tantas botellas no fuese lo bastante difícil, las etiquetas de Corona no se pegan, son cerámicas. Si bien es cierto que el proceso de decorar nuestras botellas con etiqueta cerámica es costoso, este es uno de los valores de nuestra marca. Esta etiqueta le da un carácter artesanal que el consumidor reconoce en todo el mundo. Hay 30 impresoras y cada una puede pintar 3 botellas por segundo. Estas máquinas increíbles solo existen en esta fábrica y están supervisadas por ingenieros cuya única función es comprobar la calidad de las etiquetas. Mi función principal es imprimir como 15 el envase, nada más. Como nosotros decimos, más que la botella, nosotros lo que fabricamos es la casa de la cerveza, porque ahí es donde realmente vive la cerveza y es lo que atrae al consumidor. 163 minutos después de salir del horno, las botellas están acabadas. Y se dirigen a la fábrica de cerveza para cumplir con su papel en un proceso de producción a una escala extraordinaria. Cuando otros 4 millones de botellas llegan a la fábrica, hay 1,2 millones de litros de cerveza listos para embotellar. En la máquina de llenado se cargan 18 botellas por segundo y cada botella se llena de cerveza Corona en menos de 1 segundo. El proceso es asombroso, incluso a cámara lenta. Y se ponen 1100 chapas por minuto. El proceso es una hazaña increíble de la producción industrial. Gracias a unas máquinas asombrosas que operan bajo el control de los empleados. Tenemos 14 líneas de producción instaladas. Como botellas, tenemos llenadoras que en un minuto producen 1100 botellas por minuto en la línea de mayor capacidad. Es un orgullo para mí ser parte del último proceso de nuestro producto antes de llegar a los consumidores. Hoy el reto es alcanzar los 20 millones de botellas, pero creen que la fábrica tiene capacidad para producir más. Y estas líneas pueden envasar 900.000 botellas por hora, lo cual equivale a 21.6 millones de botellas por día. Y bueno, tendríamos que llevarlo a cifras estratosféricas si hablamos de meses o años. Continúa la carrera para embalar y distribuir las últimas cervezas de hoy y cumplir el objetivo de los 20 millones de botellas. Nos encontramos ahorita en el área de carga de contenedores, donde diariamente embarcamos producto a los diferentes países. El día de hoy estamos cargando para Canadá principalmente. Toda nuestra carga el día de hoy es para Canadá y tenemos en diferentes días cargas para Australia, para Chile, Nueva Zelanda o también para Gran Bretaña. Pero a pesar de la demanda global, todas las botellas de Corona siguen produciéndose en México.
y tiene sus retos, sus complejidades. Hay países en donde no es fácil, ¿no? Por ejemplo, para exportar a Rusia en el invierno, pues tenemos que mandar contenedores insulados para que no llegue el producto congelado, ¿no? Y que daña obviamente el sabor. Países del centro de África son 2 meses y medio en donde además el producto tiene que llegar fresco. Son casi las 8 de la mañana. Se acerca la hora límite y es hora de contar cuántas botellas ha producido la fábrica en las últimas 24 horas. En Zacatecas, cada fase de la fabricación de cerveza se ha llevado un paso más lejos que nunca. Desde la recepción de la cebada a las inmensas instalaciones in situ para la malta, la destilería automatizada, la gigantesca zona de fermentación y el calor abrasador de la fábrica de botellas. Hasta llegar a las inmensas zonas de embotellado y distribución. Todo el mundo ha colaborado para llevar la fabricación de cerveza a un nuevo nivel. Tras 24 horas, la fábrica de cerveza ha cumplido su objetivo y ha demostrado que es capaz de producir 20 millones de botellas en un solo día. Zacatecas es hoy por hoy nuestra fábrica más grande, es la fábrica más grande a nivel mundial. Pues sin lugar a dudas son cifras que nos llenan de orgullo. Conozco todo lo que está pasando aquí en el interior, realmente es una satisfacción y un orgullo trabajar aquí en esta empresa y en este proceso que realmente es muy bonito. Pues mira, a mí me hace sentirme muy orgulloso de ser parte de esta empresa, de esta gran empresa. Muy bien, ¿qué les pareció? ¿Algún comentario? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Algún comentario inicial antes de que pasemos al trabajo por grupos? Algo que a mí me gustaría resaltar es, primero, si han notado, y esa integración vertical que tienen sus operaciones, ¿no? Está el proceso principal, que es el proceso de elaboración de la cerveza, y están como verticales la maltería, que es un proceso de fabricación de la materia prima, que es la malta, ¿no? Que se recibe primero como una cebada de un proceso o de unos productores agrícolas y pasa por el proceso de malteado para tener la materia prima, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, se tiene la vertical de los envases, ¿no? Que no es un proceso, si quieren, no es el proceso productivo principal. Otras empresas, por ejemplo, pueden tener esto con terceros, ¿no? Pueden licitar, pueden comprar de una empresa tercera, pero aquí ellos lo tienen integrado verticalmente, casi en las mismas instalaciones, ¿no? Todo se encuentra muy cerca. Otro punto crítico es el tener al cliente en mente durante todo el proceso, ¿no? Si han visto es desde la parte del cocimiento, la elaboración del mosto, el pensar en el sabor, que no se puede alterar el sabor del producto, pasando a la parte de la fermentación, pensar en el perfil de las levaduras, que no se puede alterar el sabor del producto. Se llega a la parte de envasado, que no se puede, que se tiene que cuidar el sabor, la experiencia final del cliente. En la parte de la vertical de los vidrios, están pensando en que el vidrio, el envase de vidrio tiene que tener esa apariencia perfecta que el cliente espera encontrar en el supermercado, en el bar, etcétera. Entonces, está el cliente en la mente de todos durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, están todos enfocados en que la experiencia final del cliente se garantice desde los procesos industriales. Y el otro
punto que tal vez no se nota mucho, pero si se imaginan el volumen que se tiene, el nivel de estandarización que tienen que tener, ¿no? Como todos los procesos tienen que ser idénticos unos de otros cada vez para mantener el mismo sabor, ¿no? Que no haya un lote diferente. Por ejemplo, no es como en los vinos, ¿no? Que se puede decir el vino del 84 era mejor que el vino del 85, digamos. Aquí en la cerveza, el consumidor va a esperar que cada que destape la cerveza tenga el mismo sabor al que está acostumbrado, ¿no? Eso es el concepto de calidad. Entonces hay un montón de controles, estandarización, integración vertical, controles de eficiencias, etcétera, ¿no? Así que, no sé, algún comentario, alguien qué más vieron que les llamó la atención de acá. Ahora vamos a designar algún voluntario que hoy no hemos escuchado mucho. ¿Qué les parece? Anet Carrillo, qué opinas de esto? Buenas noches, Inge. Bueno, me parece bastante interesante el nivel de automatización que se maneja en todo el proceso, que va muy de la mano de también el manejo de información, la integración de todas las áreas, también el uso de sensores, control de temperatura, flujos y demás que, o sea, si bien se aprende de manera teórica a veces, acá se ve de manera muy aplicada. Entonces, eso es lo que más me gustó. Buenísimo, muchas gracias. A ver, hay algunos de los chicos. Tengo a John Mancachi. ¿Qué opinas? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, fuerte y claro. Bueno, respecto al video, digamos, el proceso industrial que tienen en México, digamos, es pues monstruoso a comparación de lo que hay aquí en Bolivia, ¿no? Y creo que lo que más me llama la atención es de que todo el proceso es interno, no dependen de otras empresas porque eso les quitaría un poquito de manufactura o dependerían de otros, ¿no? Entonces, dependen de sí mismos y eso es una ventaja muy competitiva. Buenísimo, muchas gracias. Tengo ahí que levantó la mano Gabriel Michel. Adelante, por favor. Sí, a mí me llama poderosamente la atención el enfoque al proceso que tienen. Bueno, son varios procesos, pero el enfoque sobre los mismos, que no se les vaya ni un solo detalle, que tengan parámetros tan exigentes, ¿no? Que tengan que cumplir todo el tiempo, sin excepción. Y también estoy seguro de que tienen, o bueno, no sé si lo mencionan en el video, no escuché bien, pero si tienen algún plan de contingencia o algún plan de emergencia para responder en caso de que pase algo y digamos que algún proceso o parámetro se salga de control, ¿no? Y justamente todo ese nivel de entendimiento tan a fondo de cada uno de los procesos y poder dar lugar a cada uno de los mismos así a ese nivel de exigencia y sobre todo con la automatización de por medio, pues da lugar a que salga una cerveza de la mejor calidad que se tiene actualmente en el planeta y aparte que se produzca en un volumen tan alto, ¿no? Que abastezca tanto mercados en México como internacionales, ¿no? Eso es lo que me llama la atención y es algo sumamente retante que hay que, digamos, palparlo, sentirlo, tratar de entenderlo y digamos que se pueda replicar algún tipo de modelo acá, ¿no? Eso quería eh, hablar. Buenísimo, gracias. Y algo que si bien hablan en la logística, y cuando están despachando los lotes, no sé si recuerdan, menciona que un lote se está yendo a Rusia, otro lote se está yendo a Canadá, que hay lotes que van a ir a África, pero de un modo u otro tiene que haber ese control, ¿no? Si ustedes ven las etiquetas, digamos, o si cuando van al supermercado, digamos, levantan y ven los legales de cada producto, van a notar que hay productos, por ejemplo, que puede que sean importados de Estados Unidos, pero para ingresar a Bolivia tienen que tener los legales en español.
¿no? Y en algunos casos van a ver que le ponen un sticker encima, ¿no? Con los legales en español para que Senasag permita la importación. Y si analizamos el caso de Corona, por ejemplo, que se va a exportar a todo el mundo, es muy posible que esa botella que esté yendo a Rusia tal vez tenga algún legal en ruso, ¿no? Que la botella que esté yendo a Francia tenga algún legal en francés y tiene que haber una distinción de esos lotes, tiene que haber un control para que no cruces productos de un lado a otro. Lo mismo en tema de empaque, ¿no? Un furgón que lo tengo aislado, insulado para ir a Rusia, no puede llegar ese furgón accidentalmente a Sudamérica, digamos, porque sería un desperdicio de, de aislación térmica, ¿no? Y lo mismo hacerlo al revés, ¿no? Un furgón, un container no aislado que llegue a Rusia y que la cerveza se dañe. Entonces tiene que haber ese control de lotes, ese control de inventarios, ese cruce con lo que está ocurriendo en el campo, lo que está ocurriendo en el almacén, versus lo que tenemos en todos los sistemas, asegurar la confiabilidad de inventarios, asegurar la confiabilidad de los sistemas con lo que estamos manejando, ¿no? SAP, SAP HANA, hay un montón, ¿no? de sistemas que podrían estar ahí y tienen que ser altamente confiables y la eficiencia que se busca en todo esto, ¿no? Hay un montón de buenas prácticas. Entonces, la sugerencia que les di al inicio, pueden utilizar Notebook LM, pueden utilizar ChatGPT, pueden utilizar la herramienta que gusten, expriman esto para hacer este trabajo y nos vemos dentro de 60 minutos. Ahora tengo las 20:37. Nos veríamos a las 21:35, por favor. ¿Está bien? Y hacemos la exposición. Los mismos grupos que ya tenemos. Voy a dejar aquí las salas abiertas para que ustedes puedan entrar a la sala que les corresponde. Y si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden venir aquí a la sala principal y me avisan. ¿Algún grupo que esté listo ahora o llamamos al azar? Inge, creo que muchos todavía no hemos terminado. Inge, si quieres, nosotros podemos comenzar. Ya está bien, Diego. Ya, ahorita compartimos. Claro. No está bien, Elisandra. Vamos a ver cómo estamos con los demás. Ya. ¿Se ve? Sí. Ya. Súper. Bueno, entre las buenas prácticas que pudimos rescatar del video, una de ellas fue la integración vertical y la red de abastecimiento dedicada, ¿no? Como buena práctica vimos que la fábrica Corona no depende de terceros para sus insumos, ¿no? Ellos fabrican sus propias botellas, ellos tratan directamente con los productores para poder hacer el aprovisionamiento de materias primas, entonces ellos tienen el control total de toda su cadena de abastecimiento, ¿no? Dentro de los beneficios que esto conlleva, pues es el control total de toda la cadena de suministros, la reducción de cuellos de botellas y la sincronización perfecta entre la producción de envases y el embotellado de los productos. Bien, otro de los puntos que hemos visto es que la cerveza Corona, específicamente la fábrica que es de Zacatecas, está ubicada estratégicamente basada en un recurso que es fundamental, el cual es el agua. La buena práctica que hemos visto es que esta fábrica ha sido construida sobre un manto acuífero para que se garantice el suministro de agua. Esto asegura la continuidad operativa todo el tiempo, como nos mostraba en el video, ¿no? Y el beneficio es que elimina el riesgo de desabastecimiento de la materia prima principal, que en este caso es esto, y reduce la dependencia de proveedores externos. Bien, otro de los puntos que se han identificado es la automatización y la robótica que se utiliza
¿no? Justamente para que los procesos tengan precisión y así también se eviten los errores que puedan afectar a la calidad del producto o al proceso e incluso por ser máquinas tan grandes lleguen a tener lleguen a dañar algo del ambiente e incluso a los mismos trabajadores. Y en la práctica, de muestreo robótico para el control de calidad era el de la cebada, ¿no? Y los procesos automatizados en plantas como el de las piedras negras. Y el beneficio era justamente, ¿no? El de minimizar el error humano. Esto también permitía que el tiempo de los ciclos de los procesos sean más breves y así también esto permita que el tiempo de entrega desde que se hace un pedido hasta que llega al cliente sea muchísimo más rápido, ¿no? Y en este caso que ellos indicaban que era de 3 segundos por botella. Y así, de esta forma, garantizar, ¿no? La estandarización del producto y así también lograr que se logra entregar los productos en menor tiempo y se logre satisfacer también a los clientes. Disculpas, tenemos a alguien Y dentro exponiendo. de las... Está en silencio. Sí, parece que tiene problemas con su micrófono. Dentro de las barreras locales que hemos visto al aplicar este tema de las buenas prácticas, en la integración vertical vimos que la industria local no está muy potenciada, ¿no? O sea, lamentablemente acá en nuestro contexto somos un país que más exporta materia prima e importa los productos ya fabricados. Entonces esto no ayudaría mucho en la integración vertical, ¿no? También los altos costos de la red de transporte dificultan la integración vertical de abastecimiento. En relación a la ubicación estratégica, pues las condiciones climáticas acá son muy variables en cada región. Las vías de acceso carreteros son limitadas, no todos son de asfalto, o sea, la vinculación carretera no es la adecuada. Y en Bolivia no se produce volumen suficiente de materia prima en muchas ocasiones. Es por eso que generalmente lo importamos, ¿no? En el tema de la automatización y la robótica, los costos de implementación son muy elevados. No existen muchas fábricas que se beneficien mucho de la automatización y la robotización, porque al implicar costos elevados, pues también es bueno aplicarlo cuando tienes una demanda alta y una producción alta. También afectaría, sería una barrera a la escasez de mano de obra calificada, ¿no? Y al mismo tiempo, esta infraestructura es al otro lado, ¿no? De ubicación. La infraestructura de servicios en regiones rurales no está muy adecuada, ¿no? No es la adecuada para poder ubicar estratégicamente una empresa o una fábrica de estas características. Bien, para el punto de tropicalización, lo que planteamos es elegir la primera práctica, que es la integración vertical y red de abastecimiento dedicada. Entonces, nuestro objetivo es adaptarla a la ruta troncal Oriente-Occidente, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Y la propuesta es un modelo de flota mixta gestionada por una alianza público-privada. Lo que hemos identificado en nuestro contexto es que no es rentable ni viable para una empresa boliviana comprar cientos de camiones propios para que estén parados en temporada de lluvias, bloqueos o demás situaciones, ¿no? Tal vez un deterioro de carreteras que es muy frecuente en nuestro contexto. Entonces, obviamente, para nuestra realidad, tener bastantes camiones no es viable, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando es tener un núcleo duro propio. Nos referimos a que la empresa, en este caso, mantiene una flota pequeña pero propia para carga de alto valor urgente. Refacciones, insumos críticos o cosas de mucha urgencia o tal vez que estén en nuestra ruta crítica, tal vez en nuestra planificación. Entonces, em,
Esta flota con rastreo satelital avanzado, similar a un concepto dedicado de Corona, sería nuestra propuesta, ¿no? La alianza con gremios, que va como segundo punto, sería una alianza estratégica que consiste en que en lugar de comprar todos los camiones, la empresa certifica y capacita a transportistas independientes locales. Entonces, tal vez se hace una centralización a partir de la empresa, pero se hace una coordinación, una terciarización con transportistas externos y se les exige estándares de calidad, limpieza y tecnología mediante GPS y demás, a cambio de contratos de exclusividad y volumen de carga asegurado. Y como tercer punto, los centros de acopio y transferencia, se plantea crear nodos logísticos en puntos clave. Ejemplo, como ubicación en Montero, Cochabamba, donde la carga se transfiera entre flotas de altura, oriente-occidente, para optimizar el rendimiento de los vehículos en cada ecosistema geográfico. En la tropicalización, no estamos planteando copiar el sistema que maneja la flota de Corona, como habíamos visto en el video, sino copiar el modo en el que realizan el control. Tal como veíamos, ¿no? En vez de ser dueños de camiones, asegurar la calidad del servicio integrando a los actores locales, que en este caso son los transportistas y los gremios, bajo un mismo estándar tecnológico y operativo. Eso es todo, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la exposición. Está interesante la propuesta. Me recuerda mucho a cómo es, por ejemplo, la propuesta de valor de Delta X. ¿Se escucharon de ellos? Es una startup boliviana que pretende ser como un Uber de carga y precisamente parte de esa premisa, ¿no? No sé si tengan flota propia, creo que no tienen, o si tienen es muy pequeña, y toda la carga que mueven es a través de lo que cargan en su aplicación, ¿no? Camiones que se registran y por otro lado, las empresas que toman estos servicios, ¿no? Entonces hay modelos parecidos. Lo de la transferencia de carga es interesante. Sin embargo, hay que cuidar los detalles, ¿no? Como dicen en inglés, the devil is in the details, digamos, ¿no? El diablo está en los detalles. Entonces, cuando se transfiere carga de una unidad a otra, hay que seguir un montón de procedimientos, calidad, seguridad en la manipulación, etcétera. Y para asegurar que todo se haga del modo más seguro y asegurando que al producto en realidad no le pase nada, ¿no? Está muy interesante la propuesta y que bueno, y una pregunta, ¿qué herramientas han utilizado? ¿Han podido utilizar algo de IA, LM Notebook? Bueno, en este caso, Inge, para la presentación, en realidad creo que lo que más nos favorece también es la organizarnos, ¿no? Y, y bueno, también creemos que a veces de repente sí la IA puede ayudar en varios aspectos, pero también al plasmar lo que vemos y lo que hacemos también es una forma de retroalimentación para nosotros y para el aprendizaje. Entonces, al menos en cómo hemos ido trabajando en estos días ha sido más que todo, creo que un trabajo en equipo. No descartamos obviamente que sea mala el uso de estas herramientas, pero ha sido en realidad esa nuestra herramienta más grande en este momento. Buenísimo, buenísimo. Vamos con el siguiente grupo. Grupo uno, grupo 4, grupo 2. Buenas noches, Inge. ¿Cómo estás? Vamos a Buenas continuar. noches.
Sí, vamos a continuar con el grupo 4. Muy bien. Bien, considerando muy de cerca el tema de este documental sobre la megafactoría Corona, y monitoreando de cerca, digamos, las buenas prácticas que la misma contempla, nos hemos dado cuenta, ¿no? que van de la mano, por un lado, la automatización y el control de calidad, y además de la logística, ¿no? Esto porque están tan bien integrados que por ende generan sinérgicamente esa eficiencia operativa sumamente alta, ¿no? Hemos visto que prácticamente hacen lo que parece imposible, posible, ¿no? Y es por eso que toda esta integración hacen posible que desde la recepción de materia prima, que es lo más importante, logran eh, tener ese producto terminado, ¿no? Que viene a ser la cerveza, que por medio de la tecnología como tal que está implementada, pues hacen que todo eso llegue al mercado con altos estándares de calidad y aparte eh, que también va de la mano con el abastecimiento como tal que tienen que tener para llenar, digamos, todos los mercados donde tienen demanda y aparte de que todo esto se da en un esquema de producción sin interrupciones como tal, ¿no? Y para esto, como bien decía, la automatización ya en un nivel avanzado, ellos utilizan sistemas sofisticados por computadora para supervisar con mucha precisión, ¿no? Las fases importantes que conllevan como tal la producción, ¿no? En este caso, como habíamos visto, la maceración, por ejemplo, la fermentación y hasta el proceso de embotellado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Que las variaciones son demasiado mínimas, ¿no? Es casi ya, estamos hablando de casi ya un sistema antierror, ¿no? Para que esto se dé a gran escala y a la vez tenga un ritmo muy alto de producción, ¿no? A la vez se utilizan en el control de calidad, lo que se tiene que destacar es este tema de muestradores, ¿no? A través de robots, de sistemas robotizados y también de laboratorios, ¿no? Criogénicos, que esto dan lugar como tal a que desde la materia prima, desde que se examina la misma, pues se detecte cualquier desviación, ¿no? Porque como hemos visto en el documental, cualquier error en este proceso, pues costaría bastante, ¿no? Y ni siquiera hablando de un reproceso como tal, sino tal vez pérdidas enteras de lotes, ¿no? En este caso. Y todo esto de la mano, perdón, de la mano con la logística, ¿no? Integrada, puesto que en el caso de la megafactoría Corona, al tener una ubicación estratégica, ¿no? La misma ya puede integrar fácilmente el tema de tanto el abastecimiento de sus materias primas, insumos, además de lo mucho, muy importante que viene a ser el agua, ¿no? Como materia prima. Y también ya hacia el otro lado del proceso, pues tenemos en cuenta esa distribución nacional e internacional de manera muy ágil, ¿no? Muy precisa, muy eficaz, efectiva, sin detectar cuellos de botella, ¿no? Antes de pasar a los obstáculos como tal, yo quería compartir y reforzar el punto anterior sobre el tema de la precisión tecnológica, por ejemplo, cómo Corona logra uniformar su sabor en diferentes lotes de su producción. Quería dar el ejemplo, por ejemplo, donde mi persona trabaja es en la empresa Fabose y nosotros producimos cerámica, pero y esta cerámica, la producción de diferentes lotes tiene que venir con colores uniformes. Pero eso es tan complicado de lograr colores tan uniformes que a veces dependemos desde nuestros mismos proveedores para que esas variaciones no nos vayan a afectar. En ese sentido, nosotros todavía nos falta algunos temas de tecnología para poder alcanzar esos altos niveles de precisión. Por eso es muy curioso, muy interesante el tema de su automatización en el tema de Corona. Ahora sí, por favor, si seguimos. Los principales obstáculos que hemos visto en este caso es el tema de la infraestructura
ya que en Bolivia es todavía deficiente. La red de carreteras que tiene Bolivia dificulta mucho el tema de un abastecimiento oportuno. El tema de las limitaciones tecnológicas, la alta informalidad, la falta de inversión en tecnología de punta y la alta informalidad laboral en el país. Nuestro país es muy inestable socialmente, se presentan bloqueos en cualquier momento. Las obras que se van realizando en temas carreteros muchas veces demoran más de lo que se prevé, mucho más de lo que debería eh, demorar una realización de una carretera, la refacción de una carretera, y los tiempos que te van notificando que debería durar nunca son cumplidos. Esa informalidad también en el tema de infraestructura es bastante complicado para el tema de logística. El abastecimiento a las ciudades, problemas sociales, la limitación en la provisión de materia prima está muy condicionado al tema social. Bueno, también complementando lo que mencionaba Luis, podemos apreciar también algunas barreras también que hay locales, ¿no? Con lo que mencionamos una barrera geográfica y conectividad vial, ¿no? O sea, la cordillera, el plano, la selva y la llanura son también obstáculos, ¿no? Por ejemplo, para poder mover bueno, para mover el producto terminado. Existen en varias zonas de Bolivia en las tramos que están en mal estado. Eh, casi se depende para la logística o para el transporte o entrega de los productos eh, del transporte, ¿no? Entonces ellos ponen sus propias tarifas, te bajan, te suben, se acomodan a tal vez hasta incluso a sus necesidades y un poco dificultan, ¿no? La logística integrada. También existe muchos retrasos, ¿no? Por esto de las carreteras en mal estado, de los bloqueos, de algún problema social, y somos tan informales también, bueno, tan complicados más bien como bolivianos que a veces por pedirte una calle, digamos, te bloquean una carretera principal. Entonces, esto también dificulta, digamos, en la provisión a las principales ciudades. Otra limitación también, bueno, es la tecnología y también la informalidad, alta informalidad en la agricultura. Esto también dificulta, obviamente, seguramente a las empresas que producen. También no se tiene un estándar, digamos, del producto que requieren, digamos, ¿no? Como materia prima. Existe también poca digitalización en productores primarios, ¿no? Entonces, son pocos en Bolivia los que podrían apoyar, digamos, a esta industria. Creo que muchas empresas sí importan sus materias primas para poder abastecerse de insumos y eso. También falta trazabilidad en insumos. Bueno, efectos, la calidad irregular de la materia prima, no nos podemos comparar con Corona, ¿no? Que ellos también inician desde el proceso controlando incluso la materia prima, también tienen dificultades en los controles de estándares internacionales, generalmente dependemos de importaciones, también otros efectos, la calidad es irregular. Bueno, ya hemos hablado de los estándares, difícil control de estándares internacionales, nuevamente, ¿no? El tema de que siempre estamos dependiendo en todo nuestra cadena de las importaciones. Bueno, buenas noches, ingeniero. Continuando con la tropicalización, bueno, hemos propuesto una ruta troncal de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, pero esto sobre todo comparando con el video. eh, bueno, yo pienso que sería mejor que la planta estuviera en Cochabamba, porque para hacer todo esto de la distribución y crecer en el mercado externo, pues nos iríamos a Santa Cruz, pues porque es una zona intermedia. En cambio, si estamos y de Cochabamba a La Paz, pues tendríamos un mercado interno para encontrar toda nuestra materia prima porque
Siguiente, por favor. La propuesta que teníamos es que nuestra materia prima, que básicamente es la cebada, la íbamos a sacar del altiplano, como Achacachi, Viacha y Patacamaya. Todo esto por la altura, ¿no? Y también por el clima, que es bastante frío, y es lo que se veía en el video, que como sabemos, la cebada tiene que estar todo el tiempo húmeda. Y a lo que yo sabía también que la calidad de la cebada es mejor acá. Em, y además que también a lo que yo tengo entendido, la tierra es mejor acá en el altiplano para tener ese tipo de sembradíos de la cebada. Y también comparando con el video se veía que la empresa Corona cuidaba mucho la calidad del, del, del lúpulo, de la cebada. Entonces, para compararnos o para cuidar ese área de la calidad. También, bueno, yo quería resaltar mucho entre el video y lo que tenemos acá en Bolivia. Por ejemplo, una de las principales brechas que yo considero que tenemos acá es el tema de capital, porque bueno, hace muchísimos años decía que se ha hecho es la empresa allá para Corona, entonces, y también decía en el video que han hecho una fuerte inversión de capital, sobre todo para la tecnología. Y además que tenían la otra empresa altamente tecnológica, ¿no? Para tener todos esos procesos, sobre todo de que la cebada se vuelva malta. Y también quería recalcar que tenían dos secadores para tostar esto y también, o bueno, dos ventiladores. Y bueno, sería una de las brechas y también el peligro, como decía mi compañero, que porque todo se está manejando a altas temperaturas, también hay grandes hilos, grandes tanques, grandes ventiladores y bueno, es un tema, o bueno, se veía que había mucho riesgo en todo este tema del tratado de la cebada. También el tema de la cultura quería recalcar porque pienso que es una brecha aquí importante también en Bolivia porque hablaban de la levadura, que tenía que estar con aire estéril y esto también requiere que esté bajo mucha limpieza y ahí el operario, o bueno, no sé, se veía con gabacha, con barbijo y pienso que aquí en las empresas, no sé, por ejemplo, a San Gabriel, les cuesta mucho utilizar este tipo de implementos de seguridad y limpieza. Otra brecha, o bueno, algo que he visto en el video también que me ha llamado mucho la atención es el tema de las personas que trabajaban ahí porque dentro de esos procesos tan grandes, peligrosos y bueno, bien interesantes, ellos se notaban como tranquilos, felices y bueno, todos tenían un gran conocimiento de lo que estaban haciendo y también tenían conocimiento de lo que querían ofrecer al cliente. La calidad que querían darle a su producto, que pienso que acá nos falta mucho porque pienso que la cultura en Bolivia es como que mejor si es más fácil, pero seguimos generando algo así. Después, el tema de que cuidaban, por ejemplo, los tanques ahí estaban en almacenamiento con el producto final casi más de un mes. Entonces, todo ese tema de cuidado y tener el stock necesario para cumplir todas los millones de botellas que necesitaban. O sea, pienso que estaba muy estandarizado y eso no sé si hay acá en las empresas de acá. Y por último, la última diapositiva, por favor. Quería recalcar este tema también que me ha llamado a mí mucho la atención, el tema del limón en la botella, porque ya había escuchado en México que, bueno, ya consumen todo con limón y picante, pero más que todo decían que eso ha iniciado para descontaminar la boquilla de la botella.
y para poder tomar, porque allá hay lugares con mucha calor y también hay mosquitos, entonces era un tema de desinfección, pero después ya se han ido acostumbrando y han llegado al tema de las micheladas que ya tomaban con alcohol y picante, sobre todo para contrarrestar todo o para encontrar ese sabor amargo, fresco y puedan encontrar, adaptarlo medio al clima. Entonces, como más o menos este cambia o, ¿cómo se puede decir? Eleva el sabor de la cerveza o de lo que sea, a lo que yo sé, la acidez del limón hace eso, intensifica el sabor. Entonces es por eso que ahí han visto la oportunidad para que todo ese producto de la cerveza explote. Entonces, creo que aquí nos falta mucho. En Tarija he visto, pero cuando preparan ese tipo de la cerveza, pero no lo hacen con el cuidado que lo hacen en, en Corona de México, porque no tienen cuidado en la levadura, en el mosto, en el lúpulo, no lo cuidan como bueno se ha visto en el video. Entonces, eso quería resaltar, Inge. Eso sería todo. Buenas Muy bien, noches. pues Sí, adelante. una pequeña conclusión respecto al tema. Este, México como tal, digamos, ha nacionalizado una marca, ¿no? Como es Corona y ha logrado exportarla y creo que es una de las cervezas más populares en el mundo. Y citada todas las recomendaciones y el trabajo que mis compañeros han dicho, es posible también hacer lo propio con una cerveza de marca nacional, ¿no? Creo que en el exterior este último tiempo Wari ha ido, digamos, al mercado con todo. Y bueno, si se potencia la industrialización, si se continúa con las normas de seguridad, calidad y demás, y sobre todo el push a exportaciones, se puede, de la misma manera que México, tener una marca estrella en Bolivia, ¿no? Que pueda, digamos, compartir mercado en el mundo. Perfecto, me agradó mucho eso. Y me quedo primero con una reflexión. Hablamos mucho de automatización, algo que nos pegó mucho, y como si la automatización fuera un sueño lejano para nuestra realidad, cuando en realidad los proyectos de automatización se justifican mucho, por ejemplo, comparando con el costo de mano de obra, ¿no? Entonces, si ustedes agarran el costo de un operador alemán a lo largo de 365 días, en 4 turnos, pongan, y comparamos con un operador en Bolivia, obviamente hay una diferencia considerable. Entonces el costo los beneficios de implementar un proyecto de automatización en Alemania van a ser mucho mayores que hacerlo acá, ¿no? Entonces el costo de la mano de obra influye mucho en la automatización y es algo que en algún punto les podría tocar en proyectos logísticos, ¿no? De pasar de, por ejemplo, paletizados manuales a paletizado robotizado, etcétera, ¿no? El tema de calidad versus el control con una máquina, como se veía en el video, ¿no? Los controles de botella con los inspectores de botella, que son cámaras que le sacan fotos de 360 grados a la botella para ver que cumpla con todo. Obviamente eso no se puede hacer con una persona, ¿no? No puedes tener a alguien que esté ahí atento a 1000 botellas por minuto y detecte las defectuosas, ¿no? Hay cosas que efectivamente van a justificarse desde ese punto de vista. Respecto a las operaciones agro y lo que se habla de estandarizar la calidad, es complejo en cualquier proceso el lograr implementar procesos homogéneos, procesos que siempre generen el mismo resultado de modo repetitivo, debe ser lo más complicado para un tema de estandarización, pero se va paso a paso, poco a poco. Y sé que todos vivimos bajo el contexto y tenemos en la cabeza de que cualquier rota hay bloqueo, que es inestable, etcétera, pero como gestores de la logística nos toca poner medidas de control y ahí les va a tocar en algún punto tomar la decisión de hay que tener stock para un mes, para 3 meses, cuánto es el costo de tener a la planta parada si es que hay un bloqueo de caminos versus cuánto me cuesta construir un almacén,
cuánto me cuesta construir un silo, cuánto me cuesta alquilar un almacén externo y tener para esas épocas críticas un stock adicional y que las operaciones no paren. Entonces, a cada uno en su momento le va a tocar cruzar ese puente y analizar, ¿no? Y aprender, ¿no? Si este año nos pararon por bloqueos, bueno, para el próximo año, ¿qué podemos hacer? ¿Qué planteamos a la alta dirección? ¿No? El tema de cultura en Bolivia es difícil, ¿no? No todos están acostumbrados a, por ejemplo, en transporte usar el cinturón de seguridad. En una fábrica es difícil implementar barbijos, cofias, procesos de limpieza, lavados de manos, etcétera, pero se puede, ¿no? Se puede. Hay empresas que lo logran. Un ejemplo que a mí me encanta es el Burger King, por ejemplo. Si ustedes ven la hamburguesa y ven cómo está por dentro la cocina, tienen todos los procedimientos en las paredes y demás. Y uno puede comer tranquilo de que la hamburguesa va a estar preparada del modo más higiénico posible. Compárenlo eso con el hamburguesero de nuestro barrio, que puede que tenga la mejor hamburguesa, pero no es el mismo procedimiento en higiene, ¿no? Y algo que me encanta mucho de esta última filmina y de la última participación es que si se dan cuenta, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Y todo tiene que estar centrado en el cliente. Si el cliente al final de todo el proceso le da la gana de tomar la cerveza con un limón, lo van a tomar con el limón. Aunque no haya sido diseñado el producto para eso, va a pasar esto. Y con varios productos terminó ocurriendo lo mismo, que los diseñaron para un propósito y el cliente terminó dándole un propósito diferente y la empresa tuvo que adaptarse a eso. Hay que estar centrados en lo que piensa el cliente, ¿no? En todas las etapas productivas, todas las etapas de logística, es lo que el cliente ve, ¿no? Lo que veíamos en la anterior clase. Como logísticos transportamos algo más, ese valor que no se percibe en la mercancía, que el cliente lo percibe cuando recibe, eso tenemos que tener en mente, ¿no? Y hay que ir captándolo en el mercado y ver cómo está y tener ese orgullo de cuando estamos transportando algo, estamos llevando algo más que solo la mercancía. Y como es este caso. Bueno, vamos a cortar ahí la clase, nos hemos extendido un poco. Gracias por participar. Para mañana queda pendiente las participaciones de los grupos 1 y 2. Así que por favor prepárenlas y nos vemos mañana. Que descansen bien y que tengan buena noche. Buenas noches, ingeniero. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.